2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bienvenidos sean todos ustedes, señoritas y jóvenes estudiantes. Soy la profesora Alondra Damaris Quiñones Machaca y hoy estaremos desarrollando el área de matemáticas, específicamente el tema simbología, estructura de control de flujo, compilación de diagrama de flujo con el sexto grado de secundaria. Iniciamos con una experiencia. Nos preguntamos, ¿dónde lo puedo utilizar el diagrama de flujo? ¿Para qué me sirve este diagrama de flujo? En nuestra vida diaria utilizamos el diagrama de flujos en diferentes situaciones de nuestro contexto. Tenemos un ejemplo de cómo hacer el plato del majadito de charque. Primeramente, para desarrollar este plato debemos seguir una serie de pasos y secuencias. En primer lugar, debemos tener los ingredientes principales, como ser el arroz, el charque, las verduras y el huevo. Teniendo una vez los ingredientes, recién pasamos a hacer lo que es la preparación, donde nos indica paso por paso a cómo hacer el plato de majadito. Continuando, vamos a desarrollar lo que es y lo que significa la simbología del diagrama de flujo. Podemos observar varias figuras geométricas del diagrama de flujo. Entre ellas existen infinitas figuras geométricas que nos indican cómo hacer un diagrama de flujo. En primer lugar tenemos la figura que nos da inicio y final. Tenemos ahí la siguiente figura que se utiliza para representar el inicio y el fin de un proceso o programa. La siguiente figura es la entrada y la salida. Es donde nos reflejamos cómo podemos ingresar una acción que vamos a desarrollar. Es decir, se utiliza para representar la introducción de datos por medio de periféricos. Siguiendo el proceso, tenemos la figura del rectángulo. Se utiliza para representar cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor formado en posición de la información almacenada en memoria. Operaciones aritméticas de transformaciones. En la siguiente figura tenemos el rombo que define la decisión que vamos a tomar, es decir, la decisión que vamos a hacer después de la acción. Se utiliza para indicar operaciones lógicas o de comparación entre datos. Tenemos la siguiente figura donde nos indica que es llamado documento. Este se utiliza para representar la salida de datos, pero en ocasiones es usado para mostrar datos o resultados. El siguiente tenemos el proceso predeterminado. Se utiliza para representar procesos ya definidos, tales como llamada de procedimientos, funciones y el inicio del mismo. Y así sucesivamente tenemos la definición de todas las simbologías. Pero estas son las simbologías que más vamos a utilizar para hacer una acción simple de nuestro diario vivir. Tenemos el diagrama de flujo, el concepto del diagrama de flujo, donde dice que los diagramas de flujo son herramientas gráficas que permiten describir de manera cualitativa o cuantitativa la secuencia ordenada de las etapas que conforman los procesos y el movimiento de los distintos flujos entre ellos. También representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. ¿Pero qué había sido algoritmo? Continuamos
y nos dice que es seguir las instrucciones de una forma ordenada, con la finalidad de cumplir con una necesidad o resolver un problema. Y algunas de estas características del algoritmo son que esté definido, preciso y finito. En sí, tenemos el algoritmo en dos, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Es decir, que el pseudocódigo está representado por puras letras y el diagrama de flujo está representado por el siguiente diagrama de flujo que vamos a ver a continuación. La estructura del control de flujo, a través de las estructuras de control damos instrucciones y entendemos y describimos sucesos. En definición de una estructura de control de flujo es la siguiente: son un conjunto de reglas y expresar cómo quieres ejecutar un conjunto de acciones. Es la representación escrita de un algoritmo, pero ya utilizado terminológicamente, técnica y se expresa en lenguaje. Como hemos dicho anterior, tenemos que hacer paso por paso. Si queremos hacer algo, por ejemplo, ahí tenemos la elaboración del majadito, tenemos que hacerlo paso por paso. Si hacemos de otra manera, no nos va a salir correctamente. A continuación tenemos un ejercicio resuelto de diagrama de flujo. Este diagrama de flujo nos explica cómo cruzar una avenida con semáforo de manera adecuada y segura. Si se dan cuenta, ahí en el diagrama de flujo utilizamos las figuras geométricas que mencionamos anteriormente en la simbología, donde nos indicaba que cada figura tiene y cumple un rol. Entonces, para explicar cómo cruzar una avenida con el semáforo, debemos seguir la secuencia. Tenemos ahí en el principio el inicio y luego tenemos en el rombo donde dice dirígete al semáforo en la zona de cruce de peatones. Es decir, si yo no sé la función del semáforo, tengo que dirigirme a las líneas peatonales para ver si está mi semáforo en verde. De otra manera, si está en rojo, no podré cruzar porque ya sea que puede ocurrir un accidente, ¿no? Entonces, hay que tener mucha tolerancia y paciencia con esto y enseñar a los niños de la casa, más que todo porque se trata de una vida, ¿no? Luego tenemos una cuestionante en el rombo donde dice, ¿el semáforo de peatones está en verde? Es una pregunta que nos hace. Si está en verde, entonces puedo cruzar, pero si no, debo esperar. Fíjense ahí que esperar es una acción que debemos hacer. ¿Ya? El verbo esperar nos indica una acción que debemos hacer. Luego, si queremos cruzar, si está en verde el semáforo peatonal, debemos fijarnos si algún coche está en circulación, porque hay conductores imprudentes que no respetan el semáforo y cruzan y ahí puede ocurrir otro accidente. Entonces, para ello debemos sí o sí ver si hay un coche en circulación o una motocicleta, ¿no? Si hay en circulación, debemos nuevamente esperar y hacer otra vez la acción de esperar. Y si no está en circulación, pues tenemos que cruzar, que también es otra acción que vamos a hacer. Cruzar. Una vez habiendo cruzado, ya terminamos con lo que es el ejercicio del diagrama de flujo, el cómo cruzar el semáforo. Luego tenemos el pseudocódigo y el diagrama de flujo. El pseudocódigo nos indica procesos, nos indica primeramente cómo vamos a hacer, así como vimos el ejemplo del majadito, nos explica paso por paso, demostrando cuál es la necesidad que vamos a cumplir. Por ejemplo, en el pseudocódigo tenemos el proceso de los números enteros. Tenemos que primero definir
¿Qué números enteros vamos a escribir? Bueno, ahí tenemos dos variantes, que es el 1 y el 2, que está denominado como N1 y N2. Suma como entero. Y al escribirlo vamos a escribir como suma de dos números enteros. Seguidamente vamos a hacer otra acción que nos dice ingresar el primer número, que en este caso sería la primer variante, el número 1. Luego tenemos que ingresar el segundo número, que es otra acción que vamos a hacer, que es la variante número 2. Y luego, para finalizar, vamos a hacer la suma de estas dos variantes, que es N1 más N2. Finalizando, tenemos el total de la suma, que da como resultado una suma. Es la acción que hemos hecho. Hemos sumado. Ahora, en el diagrama de flujo, si se dan cuenta, es diferente. El diagrama de flujo está representado por gráficas, por cuerpos geométricos, figuras geométricas. Entonces, para hacer el diagrama de flujo tenemos que utilizar sí o sí la simbología, como utilizamos en los semáforos, ¿no? Iniciamos con el inicio, que es el punto de inicio del programa. En la entrada podemos poner un número, que es el 2 y el 3. Y el proceso con el cual va a ser la acción va a ser sumar estos números, que es 2 más 3. Y como resultado vamos a tener la suma como lo mismo que hemos hecho en el pseudocódigo, para llegar a la conclusión del final. Tenemos también otros ejemplos donde aplicamos el teorema de Pitágoras. Ahí tenemos el inicio, tenemos el cateto A y el cateto B. Es decir, los lados, ¿ya? Luego tenemos el concepto del lado A y lado B. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los lados, ¿ya? Es decir, que tengo que sí o sí sacar y resolver primero la raíz y luego sumar los lados, ¿no? Que cada uno está elevado al cuadrado. Ya sabemos lo que es el teorema de Pitágoras. Pero ¿cuál va a ser el resultado de esto? El resultado va a ser sí o sí encontrar la hipotenusa, que es la variante en este caso, ¿no? Para obtener lo que es la conclusión del fin. Seguidamente tenemos otro ejemplo donde nos dice que es otra acción que hacemos en nuestro diario vivir, donde nos dice el inicio, nos hace una cuestionante y nos dice, ¿llueve? Si llueve, pues tengo que buscar un paraguas, que es otra acción de buscar. Y si no llueve, pues salgo y no llevamos el paraguas, que es también otra acción. Tenemos dos salidas para resolver el diagrama de flujo. Podemos buscar una decisión que es positiva y otra decisión que es negativa. Ahora, tenemos también un programa muy conocido como el PSE. Con este programa podemos hacer varios ejemplos más fáciles. Es decir, también en Word podemos hacerlo. Pero con este programa, al instalarlo correctamente, podemos hacer de una manera más factible lo que es el diagrama de flujo. Este programa tiene infinidades de figuras geométricas, es decir, en este programa presentamos todas las simbologías que tiene el diagrama de flujo. Es solamente seleccionar y elegir a cuál figura nos corresponde. Muy bien, queridos estudiantes, terminó la clase, pero el desafío es seguir practicando. Asimismo, les convoco a seguir utilizando las medidas de bioseguridad con mucha responsabilidad y también recomendarles que se guíen de los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Hasta pronto. Se despide su profesora Alondra Damaris Quiñones Machaca. Nos vemos en la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.